Tribunal Constitucional. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 22 de junio de 2016, presidida por el magistrado señor Manuel Miranda Canales e integrada por los magistrados señores Óscar Ubiola Jani, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Retalla relatora, doctora Janet Otarro Santillana. Señores abogados, justiciables, público en general, muy buenos días. Muchas gracias por el saludo. Pueden tomar asiento. Se inician las audiencias públicas de vista de causa programadas para la fecha. Se deja constancia a los señores abogados y a los justiciables que la magistrada doctora Marianela Ledesma Narváez no participará en la presente audiencia pública, pues se encuentra con licencia. Sin embargo, la mencionada magistrada se abocará a las causas que serán vistas en la fecha, pudiendo utilizar para la grabación, pudiendo utilizar la grabación de la audiencia. Muy bien. Dé cuenta, señora relatora, de las causas programadas para la fecha. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 8, expediente 799-2014, proceso de amparo, seguido por Mario Eulogio Flores Cayo contra el Pacífico Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Sandro Alberto Núñez Paz. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar el informe oral de la causa que usted está defendiendo. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, ante todo, buenos días. Viene en grado de recurso de agravio constitucional la sentencia emitida por la Séptima Sala Civil que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda en el entendido de que en este expediente existen informes médicos contradictorios y que en este proceso de amparo no es la vía idónea, de acuerdo con el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, para tramitar este tipo de casos, en atención a la complejidad de los mismos y, como le digo nuevamente, a la ausencia de la etapa probatoria en el proceso de amparo. Muy bien, inicio mi informe indicando lo siguiente. El artículo 5 del Código Procesal Constitucional establece que las causales de improcedencia de los procesos de amparo, entre ellas cuando existan vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias. Por su parte, el artículo 2 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, esta norma que trae como un proceso mucho más rápido, célere, con el uso de la oralidad en el mismo, establece que los juzgados especializados de trabajo conocen los siguientes procesos. Dentro de los procesos ordinarios laborales, el inciso I nos indica lo siguiente: el cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez a favor de los asegurados o beneficiarios exigibles al empleador, a las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras. ¿Qué quiero decir con esto, señores magistrados? Que en el ámbito judicial y en el ámbito normativo procesal de nuestra nación establecen, o ya se ha establecido con la salida de esta nueva Ley Procesal del Trabajo, una vía específica igualmente satisfactoria respecto a la tutela de los derechos reclamados. Específicamente, en el caso del inciso I del artículo 2 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, establece la vía específica para que este tipo de procesos sean analizados en los juzgados laborales. Muy bien. El Tribunal Constitucional ha tenido, a lo largo de estos años, 3 grupos de sentencias referidas a este tipo de casos, que son el otorgamiento de pensiones de invalidez. Un primer grupo en el cual ha estimado o desestimado las demandas traídas al proceso, ha emitido también recientemente sentencias interlocutorias, en el entendido obviamente que es un tema complejo, que no podría ser visto por su relevancia en el tema constitucional. En este grupo tenemos, por ejemplo, la sentencia 8220-2013,
o la sentencia 1511-2015, en las cuales efectivamente se determina que estas son sentencias interlocutorias y por la relevancia no podrían ser tramitadas. Pero también existe un tercer grupo de sentencias que declaran la improcedencia de la demanda, en aplicación obviamente al artículo 9, que son por ejemplo la 2547-2008 del Tribunal Constitucional. Y acá también tengo que hacer referencia a un precedente jurisprudencial de observancia obligatoria por el tribunal. Es el caso Elgo Ríos. En el caso Elgo Ríos, que es el 2383-2013, el tribunal, como precedente vinculante, establece que efectivamente hay que hacer un test de verificación para efectos de determinar qué cosa puede verse en amparo. Y ahí en el fundamento 15, ustedes emitieron esta sentencia, así es que no la voy a repetir, establece cuáles serían las situaciones que se presentan en este tipo de casos. Pero también habría que leer el fundamento 26, fundamento en el cual el tribunal hace una determinación de que los procesos de trabajadores y de despidos pueden ser llevados o deberían ser llevados en la vía ordinaria, porque efectivamente este nuevo proceso laboral tiene inclusive medidas cautelares más allá de las que la propia ley procesal civil la tiene. Inclusive en el nuevo proceso oral laboral establece ejecuciones anticipadas de sentencias sin ningún problema en el caso de reposición de trabajadores despedidos por dirigencia sindical. Entonces tenemos un proceso, el laboral, que es absolutamente idóneo para llevar ese tipo de controversias porque efectivamente existe la norma que establece al juez natural como competencia para este tipo de procesos, pero también existe esta etapa probatoria que hace en los procesos como el que nos ocupa cuestiones que se deban debatir de una debida forma. En el caso que nos ocupa, debo hacer la siguiente pregunta. El determinar si una persona tiene una enfermedad profesional y el grado de menoscabo de la misma puede realizarse sin etapa probatoria. ¿Qué pasa si es que existen exámenes contradictorios en esta etapa? Lo que debo indicar, señores magistrados, es que se han emitido sentencias hacia el tribunal en el cual se establecía que si es que existían exámenes contradictorios, lo que procedía era, o lo que debía hacer el tribunal era declarar la improcedencia de la demanda, porque efectivamente este tema de análisis, de verificación de que la persona tiene una enfermedad profesional y sobre todo el grado de menoscabo de la misma, y el grado de menoscabo es, dependiendo del grado de menoscabo, se otorgará el tipo de pensión, es un hecho absolutamente relevante. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué hay diferencia entre los certificados que se presentan? Y en realidad, los certificados médicos son como expedientes, es decir, la comisión médica cuando revisa un caso no ausculta al paciente. Lo que tiene que tener la comisión médica es un expediente, la historia clínica de la persona. Y con esa historia clínica saca las conclusiones. Pues bien, los dictámenes médicos que están hoy en día en discusión, uno viene del MINSA y el otro viene de COMEPS. Y lo que establece es la conformación, y lo que queda claro es que en la conformación de ambas comisiones no es igual. La conformación del MINSA, debo decir también, está establecida o está hecha para verificaciones de pensiones y prestaciones de la 19.990. Y lo que estamos en discusión hoy en día es en certificados o sistema complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Entonces, nos ponemos a pensar y decimos, existen varias comisiones médicas, ¿cuál es la comisión médica que debía o debería tener relevancia en este tema? Y efectivamente, existe por ley una comisión médica que por norma expresa, por el artículo 2561 del Decreto Supremo 00398, es la encargada de limitar en temas de seguro complementario de trabajo de riesgo cuáles son las enfermedades profesionales y cuáles son el grado de menoscabo. Y esta es el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación. Pues bien, este artículo 25.6.3 de esta norma establece, como les digo, cuáles las facultades que tiene esta comisión médica, que es la encargada de verificar el tema relativo al seguro complementario de trabajo de riesgo. Es decir, es la entidad encargada por ley y la que tiene los funcionarios competentes para determinar este tipo de situaciones. Vamos al caso concreto. En el caso concreto, aunque parezca increíble, señores magistrados, Pacífico no ha negado la pensión al demandante. Y eso debe quedar claro. En este caso, el demandante solicitó con fecha 29 de abril del año 2010 que se le otorgue la pensión.
Para tal efecto, acompañó un certificado emitido en ICA, al cual me referiré en breve momento. El día 30 de abril, nosotros le decimos que ese certificado no nos convencía, por las razones que voy a explicar más adelante, y que debería pasar una evaluación médica. Y es así que con fecha 11 de junio del año 2010, documentos que obran en autos, se le dice al demandante lo siguiente. Permítame leer para estar específicamente determinado. Se le manda una carta, que es la carta del 11 de junio, que le establece, entre otras cosas, que vaya, él vive en Hilo, en Moquegua, que vaya a la ciudad de Arequipa y se le va a pagar taxis, alimentación, pasajes, hotel, estadía, para que pueda pasar un examen médico ante un ente especializado. Pues bien, el demandante nunca concurre a esta situación que le dimos, en la cual le íbamos a reembolsar inclusive todos los gastos, y presenta directamente su proceso de amparo, con lo cual abandona la vía administrativa y no permite que efectivamente la empresa pueda verificar si es que esta persona tuvo esta enfermedad o no. Pues, ¿qué hace esta persona? Se va a ICA con sus propios medios y no va a Pacífico, que le da todas las facilidades para que pueda establecerse o tomarse estos exámenes en Arequipa. Pues va a ICA y vean ustedes, señores magistrados, no solamente el DNI del demandante, sino los certificados de trabajo demuestran que el trabajador es de Hilo, que trabaja y vive en Hilo. Y la pregunta es, ¿cómo así él y muchos otros demandantes en los procesos que ustedes seguramente también van a tener en conocimiento, van a ICA a sacar sus certificados médicos? ¿Y por qué cuestionamos y por qué se cuestionó este certificado médico emitido en ICA? Por una sencilla razón, señores magistrados. El artículo 6.4 de la Directiva 003 MINSA establece que la conformación de estas comisiones médicas tiene que ser conformada por las siguientes personas: el jefe de servicio de departamento, director general, quien la preside, un médico de la especialidad de rehabilitación y un médico especialista en el tema que esté a materia de la revisión. Por ejemplo, si es un tema de neumoconiosis, deberá ser un neumólogo. Si es un tema de hipoacusia, un otorrino. Pero nos damos con la sorpresa de que efectivamente esta comisión médica de ICA está conformada por profesionales que no están debidamente demostrados o establecidos en la norma. Y ustedes van a poder ver que la conforman. El presidente es un médico de medicina interna, el otro es un psiquiatra y el otro es un médico de rehabilitación. Es decir, esta comisión no cumple con los parámetros establecidos para tal efecto. Pero también existen otros informes médicos de la COMEPS en los cuales hay una variante entre esta comisión y lo que dice el COMEPS. ¿Y el COMEPS por quién está conformado? Por un médico de medicina física y rehabilitación que la preside, por un neumólogo y por un otorrino. Ahora bien, ¿cómo se ven las especialidades de estas personas? Es muy fácil. Van a la página web del Colegio Médico del Perú y ahí están todas las especialidades por todos los profesionales y esto se puede ver de una debida manera. ¿Qué certificados obran en autos? Hemos enviado un informe el día de ayer al tribunal, en el cual van a poder ver ustedes 9 informes médicos. 9. 4 de ellos emitidos por comisiones médicas y 5 restantes por los especialistas. Los especialistas son los médicos que auscultan a la persona y dan el informe médico. Y la comisión médica revisa esos informes. De estos 9 informes, 2 de ellos, 2 de la comisión del MINSA, establecen un menoscabo mayor al 60%. Y los otros 7 informes, menos del 9%. De estos 9, 2 informes de la comisión médica del COMEPS, que establecen obviamente un grado de menor establecimiento, como es menos de 8%, 9% en sus. Entonces, ¿a qué me refiero? A que el tema de determinación de la enfermedad y del menoscabo no es una cosa fácil, es una cosa complicada. Y es una cosa que tiene que ser vista por los especialistas en la materia. Y los especialistas en la materia, según la norma, la propia ley, el decreto supremo, establece que tiene que ser el INR.
Instancia que ni siquiera ha sido consultada en este momento. Instancia a la cual hubiésemos llegado si es que el demandante hubiese continuado con el proceso administrativo, porque la norma administrativa, el 003, establece el procedimiento para tal efecto. Presentada la solicitud, se hace la investigación y si es que hay controversia, resuelve el INR en su condición de la comisión especializada en este tipo de situaciones. Obviamente nosotros hemos tenido que presentar a este tribunal el día de ayer una pericia médica nuevamente que explica un poco desde el aspecto médico este asunto, que no es un aspecto pues que tenga que ser analizado en este momento porque efectivamente es un tema médico y que es un tema sumamente especializado. Para ir concluyendo, señores magistrados, ¿realmente se puede tener certeza de la enfermedad del demandante y su grado de menoscabo en este caso? ¿O en cualquier caso que se demanden este tipo de situaciones y existan exámenes médicos contradictorios? 9 exámenes médicos contradictorios, señores magistrados, en este proceso. 7 de ellos dicen que tiene menos del 6%. Otros 2 dicen que tienen más del 60%. Entonces la pregunta es, ¿quién finalmente puede resolver estas controversias que se generan entre mismas comisiones médicas? No es otro que el que dice la ley, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y la pregunta ¿es posible en un proceso de amparo llegar a esta instancia para resolver este tipo de situaciones? Y la respuesta es no, señores magistrados, porque la etapa probatoria en el proceso de amparo no es posible hacerla. Nosotros estamos manejando hoy en día más de 35 procesos en Arequipa, todos ellos ante la Corte Superior de Justicia, procesos ordinarios en los cuales se están dictaminando exámenes médicos. ¿Y por qué? Es una variable que también se debe tener en cuenta. Sí. Voy terminando, señor magistrado. No marca la... Sí, voy terminando. ¿Existe una vía paralela entonces en este caso? Sí. ¿Por qué es conveniente tener un informe médico correspondiente? Porque los exámenes médicos de audiometrías se hacen de una manera subjetiva, y me explico. Es un pitito que le ponen en un audífono y uno tiene que decir hasta cuándo escucha. Entonces es bastante subjetivo, uno tiene que estar a disposición, con buena disposición para tal efecto. Pero existen exámenes médicos hoy en día, como son los patrones auditivos, que sí van a estar de manera objetiva y que se pueden actuar en un proceso ordinario. Concluido, señores magistrados, este caso no existen exámenes médicos determinantes, son exámenes médicos contradictorios, no existe una etapa previa o una etapa procesal válidamente en la cual podamos demostrar si es que existe o no el tema. Y finalmente, si es que el INR determina que a la persona tiene esta enfermedad, se le va a otorgar la pensión. Mi representada no va a evadir esta situación, pero por lo menos que sigamos el proceso administrativo previo, el cual ha sido abandonado por la parte demandante. En tal virtud, venimos a solicitar a este ilustre tribunal que se confirme la sentencia de venida en grado y se declare improcedente la demanda. Bien. En primer lugar, pido disculpas a los señores magistrados que por el cambio de ubicación las señales luminosas no están dando la indicación correcta. Los señores magistrados que van a hacer uso de la palabra para alguna interrogación, por favor. Ya, el doctor, en primer lugar, el doctor Eloy Espinosa. Gracias, presidente. Lo que pasa, para quienes no están habituados, cuando falta un magistrado, por el caso que tenemos la magistrada de licencia por una comisión, entonces cambia la presidencia. Entonces normalmente quien está de este lado ahora está del otro. Entonces los equipos que tenemos no están debidamente sincronizados. Pero eso no quiere decir que no atendamos la extensa exposición del señor abogado, y quiero plantearle algunas reflexiones para obtener mejor criterio, para mejor resolver. Está bien, el amparo no tiene una etapa probatoria, pero sí hay actuación probatoria. También hay actuación probatoria que usted acaba de alcanzarnos una pericia. 2. Entonces, como usted bien sabe, no hay necesario agotar los procedimientos administrativos en todos los casos para un amparo. Hay excepciones establecidas por el Código. Y si bien es cierto que el fundamento 26 de Elgo Ríos dice que si hay una vía que igualmente es célere, se puede obtener la reposición, vaya ahí, no toque al amparo, el fundamento, la clave de Elgo Ríos son los criterios que establece para una vía igualmente satisfactoria, el fundamento 15. Y frente a estos 4 criterios que se tienen que dar los 4 allí, yo quisiera saber cuál es su opinión sobre 2 de ellos,
que no existe riesgo de que se produzca irreparabilidad del daño y que no exista la necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las circunstancias. Entonces, ¿cuál es su opinión si estos criterios que tienen que darse no ameritarían más bien pensar que estamos ante un aspecto, sin entrar al fondo de la controversia, sino a la procedibilidad del amparo? Entonces, a ver si en este caso, en situación en concreto, entonces ameritaría o no la procedibilidad del amparo, porque estaríamos ante dos cuestiones de evaluar de 4 para ver si estamos en una vía igualmente satisfactoria. Quisiera conocer su criterio al respecto. Permítame revisar exactamente la fecha de presentación de esta demanda. Si no me equivoco, ha sido septiembre de 2011. Estamos 5 años en este proceso, señor magistrados, y no sabemos, no tenemos convencimiento si es que efectivamente la persona tiene la enfermedad y cuál es el menoscabo sobre todo eso, que es lo más importante. La tercera que usted me pregunta, el tercer fundamento de su pregunta es que no existe riesgo de que se produzca la irreparabilidad. Efectivamente, el proceso ordinario laboral hoy en día, como dije en mi exposición, no solamente es un proceso mucho más célere que hoy en mismo el día el proceso de amparo, sino que además tiene, en el caso de que existan este tipo de situaciones o cuestiones que se puedan presentar en el proceso, una gama de medidas cautelares que pueden ser utilizadas por los justiciables y de hecho que las utilizan. Y no solamente eso, sino que la Ley Procesal del Trabajo tiene mayores medidas cautelares a las ordinarias. Con esto se puede tranquilamente establecer el tema de la irreparabilidad. Ahora, obviamente, el juez laboral no deja de ser un juez constitucional. ¿A qué me refiero? Hace unos días vino el doctor Valdés Dalré, vocal de la Corte del Tribunal Constitucional Español, y nos decía que hoy en día los amparos, que antes eran el 80% de laborales en el Tribunal Español, hoy en día se reducen a 3 o 4 al año. ¿Eso quiere decir que no se está viendo justicia constitucional en el amparo laboral? No, por supuesto que sí, porque los jueces ya tienen introducido ese chip constitucional dentro de sus sentencias y siguiendo con los precedentes, obviamente, que ya han sido emitidos para tal efecto. Permite una interrupción. Sí. Yo conozco a Antonio, me dio mucha pena porque coincidía con un viaje no encontrarme con él, el Melar se planteaba esa posibilidad, pero aquí hay también que explicar algo. En el caso español, los derechos laborales no son considerados derechos fundamentales, sino principios rectores. Cuidado. Sí. No podemos hacer símiles donde no hay símiles. Dos, en el planteamiento del Gorríos, la cosa es bien clara. Los casos anteriores se adecúan a la pauta, usted lo tiene también planteado, e incluso casos que resolvimos con un adelanto del precedente, como Eddie Bernal, se adecúan a la pauta para poder plantear a la vía igualmente satisfactoria fue suficiente. Solamente para precisar el elenco. Sigamos con su exposición. Sí. La última es que no exista necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o la gravedad de la concurrencia. Obviamente, los derechos son urgentes, definitivamente que sí lo son. Ahora, ¿el ordenamiento procesal nos trae mecanismos para la solución urgente de las materias? Por supuesto que sí. El proceso ordinario laboral tiene inclusive, como le digo, mejores mecanismos que el proceso de amparo para tal efecto. Hoy en día, este proceso que nos ocupa tiene 5 años. En laboral hoy en día, demandas que han sido presentadas el año pasado ya tienen sentencia en primera instancia. Y si es que efectivamente se requiere de aceleramiento o ejecución anticipada, también existe en el proceso laboral este tipo de situaciones. Con lo cual, esa vía hoy en día es mucho más satisfactoria que el mismo proceso de acá. Y no olvidemos, señor magistrado, que la diferencia tal vez entre llegar a un proceso de amparo sin etapa probatoria a un proceso ordinario con etapa probatoria es justamente en la posibilidad que tienen las partes de discutir los exámenes médicos. Porque si yo presento un peritaje médico, lo que voy a hacer es simplemente presentar el documento. Pero lo ideal hubiese sido que la persona del perito venga y le explique al magistrado cuáles son los motivos por los cuales no se pueden sumar los menoscabos. ¿Por qué el menoscabo 1 no puede ser comparable con menoscabo 2? ¿Cuáles han sido los motivos o las razones por las cuales unas comisiones dictaminan un menoscabo y otras otro menoscabo? Todo ese tema, que es el tema de fondo en este caso, que es verificar cuál es el menoscabo de la persona, no puede ser presentado por simples documentos. Ahí sí habría que tener la palabra de los peritos médicos, que son los que van a resolver finalmente si es que esta persona tiene un menoscabo o no. Como comprender esa evaluación la haremos en su momento, pero ahí que debe quedar algo bien claro. Cuando se habla de una vía igualmente satisfactoria, no solamente en cuenta la estructura del proceso.
cuenta el carácter de tutela urgente de la pretensión, porque es el amparo el mecanismo de tutela urgente. Entonces, no solamente basta evaluar la estructura, como bien lo dice la jurisprudencia reiterada del tribunal y este precedente, el elemento de la estructura es condición importante, pero no es condición suficiente. Y lo dejamos allí. Gracias por su intervención. Han solicitado el uso de la palabra el doctor Blum, el doctor Urbiola y el doctor Ramos, y se le concederá en ese orden. Doctor Blume, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Este es un proceso de larga data, usted mismo lo ha señalado. El justiciable, que es un ciudadano, una persona que persigue un derecho pensionario, está litigando hace 5 años. Este es el tribunal encargado de garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Y recibe este expediente después de un largo tiempo. Y le pide a usted a este tribunal que se detenga en la formalidad y no vaya al fondo del asunto. En ese sentido, yo quiero preguntarle cuál es el fundamento constitucional para que usted pretenda que un tribunal, después de 5 años, en un tema pensionario, en donde esta persona está deteriorándose cada vez más, está envejeciendo cada vez más, aportó a un sistema pensionario, ¿cuál es el fundamento constitucional que lo habilita a usted a decir no resuelvan y váyanse por el tema procesal? Eso por un lado. Y por otro lado, como bien dice mi colega, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera, no es exacto que en el proceso de amparo no se puedan presentar pruebas. No hay etapa probatoria, pero sí se pueden presentar pruebas, tanto la parte demandante como la parte demandada, y el juez de oficio puede ordenar la actuación de pruebas. Entonces, esta tesis que cierra toda posibilidad de presentar pruebas en un amparo es una tesis que contradice la esencia misma del derecho constitucional y del proceso de amparo y contradice el Código Procesal Constitucional. Entonces, no argumentemos esta situación para denegarle a una persona que ha esperado 5 años y que está avanzando en edad para decirle, vuelve usted a empezar, señor. Este tribunal tiene que entrar al fondo del asunto, por lo menos desde mi punto de vista. Y respecto al fondo del asunto le pregunto lo siguiente. Usted ha cuestionado la prueba consistente en el certificado médico de comisión médica del Hospital Félix Torrealba Gutiérrez de Ica, y también el certificado médico de la Comisión Médica del Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica, de E-Salud, el primero de fecha 31 de marzo del 2010 y el segundo de fecha 19 de agosto del 2014, que señalan que el demandante padece de hipoacusia neurosensorial bilateral severa y trauma acústico crónico con 66% de incapacidad. Y su cuestionamiento ha hecho alusión a los profesionales médicos que intervinieron en la expedición de esos certificados. Una afirmación un poco ligera desde mi punto de vista, si es que usted no me dice en este momento cuáles son las pruebas que tiene usted para sostener que esos profesionales no están calificados para otorgar este tipo de certificación. Máxime si se tiene en cuenta que pertenecen a un hospital oficial y pertenecen a una comisión médica de otro hospital también oficial. ¿Cuál es la prueba que tiene usted? La prueba, no el dicho, la prueba que esos profesionales no están calificados para emitir ese certificado y que su conclusión es falsa. No le pido que usted me mencione que hay otros profesionales que han emitido certificados en sentido contrario, sino cuál es la prueba para que usted descalifique esos profesionales, como lo ha hecho en este acto. Sí, varias cuestiones a su pregunta. Voy a comenzar por lo que indicó que el tribunal tiene la obligación de resolver sobre el fondo. Por supuesto que sí. Obviamente nosotros también queremos que se resuelva sobre el fondo del asunto, pero que se tengan todos los elementos de prueba y que ustedes posean todo el elemento probatorio para que puedan resolver de esta manera. Si ustedes tienen exámenes médicos contradictorios, si en este proceso de amparo requiere, digamos... Señor abogado, me va a disculpar, yo le he hecho una pregunta concreta. Ya, correcto. Y le ruego a usted que se
concrete a la respuesta y no me dé usted más explicaciones porque ha sido usted bastante extenso en su informe y le hemos concedido más tiempo del reglamentario. ¿Cuál es la prueba objetiva que descalifica a los profesionales que otorgaron esos 2 certificados? Si usted no tiene esa prueba objetiva, simplemente señálelo, pero no le pido a usted mayores explicaciones. Así que, por favor, contésteme usted concretamente, ¿cuál es esa prueba que descalifica a los profesionales que otorgaron esos certificados? La prueba, señor magistrado, está en la ley. La ley es la que establece cómo se conforman las comisiones médicas. Y el Decreto Supremo 003, esta directiva, establece cómo se debe conformar la comisión médica. Y en esa norma se establece... A ver, un momentito, señor abogado, un momentito. Yo no le acepto esa respuesta, que la prueba es la ley, no. Cuando usted dice que un médico no está calificado para otorgar un certificado y ese médico tiene un título oficial otorgado a nombre de la nación y ejerce su profesión, usted me tiene que invocar una decisión judicial o un elemento objetivo, una prueba objetiva que descalifique ese médico. No me puede decir que la ley lo descalifica. Eso es una cosa totalmente inconsistente. ¿A qué me refiero, señor magistrado? O sea, ¿cuál es la prueba dentro de los medios probatorios que existen en nuestra legislación que acredita que esos médicos deben ser descalificados y no debemos creerles? Porque no tienen la especialidad de vida, señor magistrado. O sea, la especialidad para usted descalifica a un profesional respecto a otra especialidad. Le explico. No es que yo descalifique al profesional. De repente el profesional es una persona pues, erudita en el tema, pero para este tema necesitamos, como dice la ley, especialistas que verifiquen y que resuelvan casi en segunda instancia los informes médicos que le traen. Pero en conclusión, esos profesionales médicos que expidieron esos certificados son médicos, por supuesto que estuvieron en ejercicio de sus funciones, por supuesto que sí, y por lo tanto otorgaron como médicos esa certificación. Usted señala que no son especialistas. Correcto. Y como no son especialistas, no están calificados. Ese es su argumento. Correcto. Ahí quedamos nomás. Muchas gracias. Señor presidente. Continuación, el doctor Uriel. Yo no voy a formular pregunta que iba a formular, está relacionada con las preguntas y las respuestas que ha dado el abogado a las preguntas del doctor Blume. Muchas gracias. El doctor Ramos. Bueno, partamos de la idea de que conforme al Código Procesal Constitucional el amparo tiene un carácter residual, es decir, tiene un carácter complementario, tiene un carácter que se usa a falta de otros procesos, por ejemplo en la vía ordinaria. ¿Podría usted explicar aquí al tribunal, usted como laboralista, lo ha hecho pero de una manera muy ligera, cuáles pueden ser esos mecanismos? Por ejemplo, a través del nuevo proceso laboral oral, es decir, ¿hay otras formas de tutela a favor de estos trabajadores que reclaman una pensión por derivada de enfermedad profesional? Claro, en realidad, hoy en día, como expliqué, la nueva ley procesal del trabajo establece para exactamente este tipo de procesos la competencia del juzgado laboral. Y el juzgado laboral hoy en día ya se están tramitando este tipo de procesos en una vía ordinaria, en la cual se verifica finalmente la controversia médica. Lo que va a hacer el juez finalmente va a ser analizar las pericias médicas y verificar cuál de estas le convence más, o mejor dicho, cuál es la discrepancia entre ambas y verificará finalmente el tema materia del establecimiento. En el tema procesal, básicamente lo que trata el proceso laboral es una audiencia de juzgamiento en la cual, de manera concentrada y utilizando la inmediatez, el juez va a tener contacto directo con la prueba y va a poder analizarla de una debida manera y verificar si es que efectivamente cuáles son las complicaciones que se tiene. Lamentablemente en el amparo no se tiene esa etapa. Y no significa que no se puedan presentar pruebas. Por supuesto que se pueden presentar, si no, no se podría analizar el derecho. Lo que no tiene es una estación probatoria. Exactamente. Y esa estación probatoria es necesaria para resolver este tipo de casos. Porque yo no estoy seguro, señor magistrado, y le digo con toda sinceridad, y en honor a la verdad, yo no sé, después de leer todo el expediente y analizar todos los exámenes médicos, si es que la persona tiene 8% de menoscabo o 60% de menoscabo. Dígame más o menos plantear, bueno, y deducir de ahí una respuesta. ¿Por qué razón los trabajadores recurren al amparo y no a los procesos laborales?
¿habría acaso, no es cierto, el afán de sortear, de evitar una etapa probatoria? Evidentemente, señor magistrado, ese es el quid del asunto. No, nosotros, como empresa, no negamos el derecho. Y eso quiero que quede absolutamente claro. Si es que la persona trae un certificado de COMEPS y nos dice yo tengo tal certificado, no hay forma de no otorgarle el derecho. Eso sí, eso es innegable. Pero si es que yo tengo un certificado y otro certificado y otro certificado, yo no tengo la certeza de esto, yo no puedo estar asumiendo que, claro, el de ellos me convence más que el otro, porque tengo que finalmente verificar. ¿Y quién es la persona que debe verificar esto por ley? El Instituto Nacional de Rehabilitación. Otra pregunta. Existen, desde la última, señor presidente, ¿cuál es una vía más rápida? Digamos, el proceso laboral oral ahora del que tanto se habla y en términos encomiásticos, la verdad no sabemos cómo está funcionando, o el amparo. Hoy en día el proceso ordenado laboral es mucho más rápido que el proceso de amparo. Inclusive nosotros tenemos sentencias emitidas ya en procesos que han sido presentados en el año pasado, en septiembre, octubre, ya tenemos sentencias hoy en día y están yendo a segunda instancia. Como le digo, no solamente es más rápido, señor magistrado, es más seguro. Y es más seguro para si es que efectivamente determinase que esta persona tiene el derecho o no. Como le digo nuevamente, lo que nosotros exigimos a los magistrados de nuestro país es seguridad jurídica, bueno, y justamente eso bien, se trata. Muchas gracias. Eso es todo, señor presidente. Solicitado también el uso de la palabra el doctor José Luis Ardón. Se la concedemos, doctor. Señor abogado, usted ha mencionado un poco así a la pasada que una información, ¿no?, que podría sugerir, digamos, un sesgo o algo irregular en los certificados que se otorgan en ICA, ¿no? Ha dicho que hay varios casos donde no deberían los trabajadores gestionar este certificado en ICA y sin embargo lo hacen, ¿no? No sé si podría usted desarrollar un poco más esa información, cuántos casos son, dónde viven esos ex trabajadores y sin embargo recurren a ICA, ¿no? Tener un poquito más claro lo que usted está sugiriendo, ¿no? Hoy en día debemos tener aproximadamente unos 30 procesos en el Tribunal Constitucional respecto a este tema, de los cuales, en honor a la verdad, le voy a mandar esa información porque no la tengo, pero aproximadamente el 80 o 90% de esos procesos son personas que viven en hilo, que trabajan en Sauder y que son personas que han pedido estas solicitudes de pensión y que nosotros le hemos dicho vayan a Arequipa, que es mucho más cerca de Hilo, con todo pagado para que podamos tomarles las muestras. ¿Qué han hecho las personas? No recurren a donde les corresponde por salud, supuestamente la verificación. Se van a ICA y con sus propios medios y van a esta comisión y esta comisión efectivamente lo que hace es determinar estos grados de menoscabo. Grados de menoscabo que van en contra de otros certificados médicos también emitidos por comisiones médicas. Entonces, nuestro cuestionamiento respecto a esto no es un cuestionamiento a la persona del doctor o del médico. Nuestro cuestionamiento es el hecho de que efectivamente la especialidad de estas personas y sobre todo que es absolutamente raro e ilógico ir a una comisión, a un sitio de salud que no le corresponde por su lugar de trabajo, por su lugar de residencia, hacerse un examen de una comisión que no tienen los profesionales de la especialidad del caso, e inclusive negarse a ir a un sitio donde es todo pagado por la empresa, inclusive se le pagan sus pasajes, viáticos, hotel, todo, niegue esa posibilidad y de frente recurre al amparo. Entonces, en el fondo, obviamente, y eso está básicamente demostrado en el proceso, vean el DNI del demandante, dice hilo, vean los certificados del trabajo del demandante, dice hilo. Entonces, ahí en realidad existe una situación que debería ser analizada y yo creo que hay indicios suficientes como para que el tribunal pueda sacar conclusiones. Oído el informe oral del abogado, vista la causa, queda al voto. De cuenta del otro expediente, señor. Causa número 11, expediente 2859-2014, proceso de amparo, seguido por Cristina Matsumoto, viuda de Girano, contra la Oficina de Normalización Previsional. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, la abogada Carmen Liliana Carrillo Tan.
Señorita abogada, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar el informe oral de sobre la causa que usted está realizando. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados de este tribunal, muy buenos días. El caso en materia de vista está referido, viene vía amparo referido a la vulneración de un derecho constitucional como es el acceso a obtener una pensión. En el presente caso, la señora Cristina Matsumoto ha solicitado a la ONP se le otorgue una pensión de viudez en virtud de que su esposo, ya fallecido, contribuyó por más de 20 años al Sistema Nacional de Pensiones. En ese sentido, la ONP ha emitido la resolución 096-606-2006, señalando que no le corresponde una pensión porque no ha cumplido con los 20 años de aportes que establece la ley. Es decir, que solamente le reconoce aportes por 13 años más 3 meses. Desconocen el tiempo laborado entre el año 1953 a septiembre de 1962, ya que la ley del Seguro Social del Empleado aplica los aportes a partir del 1 de octubre de 1962. Es así que hemos acudido al Tribunal Constitucional, al Juzgado Constitucional, y en principio fue declarada fundada nuestra demanda. Posteriormente, la Cuarta Sala Civil la revocó, declarando improcedente la misma. Debemos señalar que en el caso de la ONP, a la hora de establecer los aportes que efectuó el señor Hirano, que es el difunto esposo de la señora Matsumoto, señalaron de que si bien sí existían los aportes, estos no podían ser considerados para el cálculo de la pensión porque fueron efectuados antes del 1 de octubre de 1962. Nosotros, como parte demandante, establecemos de que es un concepto errado, porque si bien la ley establece que a partir del 1 de octubre de 1962 se consideran aportes con fines previsionales, sin embargo, esta persona vino aportando de manera continua los años anteriores a la vigencia de esta norma. Se trata de un principio de solidaridad que ya venía establecido desde la Constitución de 1933. A través de la solidaridad tenía que venirse aportando y posteriormente se han dado otras normas que han establecido de que los aportes que se vinieron efectuando iban a ser destinados para las edificaciones, implementación y construcción de hospitales. Sin embargo, en ningún momento las normas establecen que no pueden ser considerados aportes en materia de pensiones. Solamente establecían, como reitero, que serían utilizados inicialmente para la construcción de aportes. Los aportes establecidos antes de 1962 han contribuido al sistema de pensiones. Si bien antes no existía pensiones para el rubro de empleados, de todas maneras, las contribuciones que en principio fueron tripartitas por parte de empleadores, por parte de empleados y por parte del Estado, han sido el fundamento y el pilar para el Sistema Nacional de Pensiones que hoy en día tenemos, y resultaría de manera injusta, ¿no?, excluir a esta persona del acceso a una pensión cuando es un derecho constitucional reconocido. En ese sentido, solicitamos a ustedes, señores magistrados, revocar la sentencia emitida por la Cuarta Sala Civil, revocarla en su oportunidad, ordenando a la ONP que emita una nueva resolución que le conceda la pensión de viudez a mi patrocinada. Muchas gracias. Bien. Oído el informe oral de la señorita abogada, disculpe, el Sardón va a hacer su intervención. Solo quería preguntarle si recuerda que entre el año 88 y el 90 hubo una pavorosa hiperinflación de 4 dígitos anuales en el Perú, ¿no?, porque no solamente el Estado, sino también
Instituto Peruano de Seguridad Social y las pensiones, todo estaba quebrado en el país. O sea que todo estaba no solo en cero, sino bajo cero, y el gobierno cubría eso con la maquinita. Entonces esa era la situación que quizás no debiéramos olvidar, ¿no? En efecto, anteriormente solamente existía el sistema del seguro social, no se dividía como es hoy en día en el tema de pensiones y prestaciones de salud, sino todo era un grupo en conjunto. Las aportaciones que dieron los trabajadores antes de 1962, como reitero, fueron la base, el inicio para crear las nuevas sistemas de pensiones. El gran deudor del IPS fue precisamente el Estado. Correcto. Que le hizo el perro muerto durante más de 10 años. Así es. Oído el informe. ¿Sí? ¿Todavía? ¿Hay pregunta? Sí, muy breve. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta, señora abogada. ¿Y la irresponsabilidad del Estado para cumplir con sus objetivos libera de la responsabilidad de atender los derechos fundamentales de las personas? ¿Cuál es su opinión al respecto? En este caso. Muchas gracias. Oído el informe oral de la señorita abogada, vista la causa, queda al voto. De cuenta del otro expediente, señora relatora. Causa número 14, expediente 4027-2014, proceso de amparo, seguido por Julio Alfonso Tello Ramírez contra la Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Humeldo Yangua Valareso. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar su informe oral sobre la causa que está defendiendo. Lo escuchamos con la mayor atención. Buenos días, señores magistrados. Voy a hacer uso de la palabra en esta vista de la causa 4027-2014, procedente del Callao, que el sexto juzgado civil declara infundada la demanda, por lo que se tiene que apelar, y la segunda sala civil declara nula el acto que emite el juez y lo devuelve para que emita nuevas sentencias. El segundo pronunciamiento del juzgado insiste en declarar improcedente la demanda. ¿Por qué? Porque nuestra patrocinada, doña Irma Mari Tello Vargas, adolece de una enfermedad de esquizofrenia paranoide que la incapacita para ejercer sus derechos civiles, por lo que han sido sus padres los que han tenido que atenderla durante toda su vida, siendo que su padre era un trabajador de ENAPU y que el año 88 ingresa a la ley 20.530, en la cual en el artículo correspondiente, número 38, dice de que los hijos menores y mayores de edad de los trabajadores tienen derecho a percibir este derecho después de que cesen al trabajo hasta después de su fallecimiento. Es el caso de que luego que este señor adquiere el ingreso a la ley, posteriormente muere, fallece, y queda como sobreviviente su esposa y esta hija que era incapacitada, la señora Ormecinda Tello de Vargas, que la señora venía atendiendo a su hija, inclusive tenía todas las contingencias que esa salud le prestaba, por lo cual no tenía ningún inconveniente. El inconveniente surge cuando la señora Ormecinda Vargas Tello fallece el año 2004, y desde ahí que se encuentra su hija, la señorita Irma Vargas Tello, indefensa, sin poder tener ninguna opción de derechos hacia la vida, siendo que es un derecho fundamental que el Estado debe proteger el derecho a la salud y a la vida de esta persona, por lo que su familia, su hermano y sus sobrinos inician una demanda administrativa a ENAPU para que le asista el derecho de
sobrevivencia que tenía por la pensión de su padre. ENAPO, en primera y segunda instancia, deniega este pedido, por lo que se tiene que acudir al Poder Judicial vía de amparo, en la cual la segunda sala civil declara confirmar la sentencia de primera instancia, en lo cual en la etapa probatoria tenemos que decir que ENAPO, empresa que fue liquidada, y asume los activos y pasivos la ONP, en la cual es la que a quien ha seguido la defensa en todo el proceso. Por lo que tenemos que decir de que en este proceso no se ha visto los derechos de fondo, que son de que la enfermedad que padece nuestra defendida se trata de una enfermedad que ya viene de por sí con el nacimiento de la persona, pero que esta enfermedad recién adquiere relevancia cuando en la vida real hemos tenido algún contratiempo, algún shock psicológico o alguna distorsión por cambios ambientales o por pérdida de la familia. Pero esta señorita se sabe de que desde el año 70 viene siendo atendida en salud, porque su madre tenía el beneficio del derecho de la contingencia de su padre, no tenía ninguna necesidad de acudir a ninguna instancia administrativa ni judicial. Cuando su madre fallece, ahí es que sucede, digamos, las dificultades. Y es que su hermano mayor, porque ya son personas de la tercera edad y no tienen los medios suficientes para atender en cuanto a la salud y en cuanto a su pensión de orfandad que le corresponde. Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros pedimos mediante esta causa que el tribunal se digne declarar procedente nuestra solicitud y declare la solicitud para que nuestra patrocinada pueda adquirir este beneficio que la ley le concede. Sería todo, señor presidente. Oído el informe oral del señor abogado, vista la causa, queda al voto. De cuenta del siguiente expediente, señora relatora. Causa número 15. Expediente 4101-2014, proceso de amparo, seguido por Javier Chávez Ríos contra el Poder Judicial sede Loreto. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Javier Chávez Ríos, quien informa en causa propia, y por la parte demandada la abogada Anoy Tolentino Cornejo por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor abogado, puede usted hacer uso de la palabra a efecto de realizar el informe oral sobre la causa que está defendiendo. Lo escuchamos con la mayor atención. Señor presidente, señores miembros de este digno Tribunal Constitucional, vine en recurso de agravio constitucional una demanda de amparo en contra del que le represento, seguida contra la Corte Superior de Justicia de Loreto. En primera instancia la declara improcedente de plano el juez civil. En apelación va a sala y la revoca, la misma que dispone que se admita la demanda. Sin embargo, el ad quo insiste en declarar improcedente, puesto que la vía del amparo no era la adecuada, la idónea, sino que es una vía residual, sino para eso existían otras vías para poder reclamar este derecho. En apelación va nuevamente a sala y sala la confirma. Es así que mi representado interpone recurso de agravio constitucional en vista de que claramente ha sido, fracturada, digo yo en este término, el derecho de mi patrocinado, puesto que el amparo justamente es para volver a la etapa que él ha estado. ¿Por qué digo le ha fracturado este derecho fundamental a mi patrocinado? Porque sin ninguna causa que justifique dicha decisión, la demandada simplemente no le renueva el contrato, y es cumplimiento de contrato porque se renovaba cada 3 meses en este caso. El contrato está bajo el régimen privado de la 728, es en nacimiento de un juzgado rural en el Distrito Judicial de Loreto. Por lo tanto,
no configuraría en ninguna de las causas, es decir, de modalidades de contrato, ya sea temporal o accidental, porque el temporal es inmediatamente fenece y el accidental es cuando es distinta, digamos, la labor que va a cumplir en este caso el trabajador. El Poder Judicial es un poder del Estado que es de naturaleza, su naturaleza y existencia en nuestra nación, en el país, es permanente y por lo tanto no va a extinguirse. En consecuencia, no había ninguna justificación para que no se renovara el contrato laboral de trabajo a este servidor judicial. Tanto es así que en los articulados, las causas de extinción de trabajo, en el artículo 10 y el decreto legislativo 0396 de trabajo, establecen claramente las causas por el cual, digamos, un trabajador está en etapa de prueba y pasado esa prueba, efectivamente ya adquiere la calidad no de trabajador permanente, sino cuando me van a sacar, me van a extinguir el contrato, tiene que haber las causales que está establecida claramente en los articulados siguientes, en la 16 y en los artículos 22 del decreto legislativo 728. Y más abajo, digamos, lo que le acabo de mencionar, es decir, los trabajos de naturaleza temporal y accidental que son pasibles de extinguirse. Sin embargo, este no es el caso. En ese sentido, señores magistrados, conforme establece el artículo 26, numeral 3 de nuestra Carta Política, que ustedes son guardianes en este caso, y asimismo el artículo 27 de la misma Carta Política establece claramente: la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. En este caso, no habiendo y no siendo necesaria una etapa como establecen algunas posiciones, en este caso en el de amparo, porque claramente está sin ninguna causa, se lo despidió al trabajador, no ha habido, es decir, al no renovar el contrato, porque sí se agotó la vía administrativa, simplemente decían cumplimiento de contrato y no de contrato. Sin embargo, posteriormente llamaron nuevamente a convocatoria para que esa plaza sea cubierta por otro personal. En consecuencia, señores magistrados, señores miembros de este tribunal, solicito que este recurso de agravio constitucional sea declarado fundada por los argumentos y fundamentos que acabo de exponer. Señora abogada, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de hacer su informe oral sobre la causa que está usted defendiendo. Lo escuchamos igualmente con la mayor atención. Señor presidente, señores magistrados de este digno colegiado, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, solicitamos se declare infundada el recurso de agravio constitucional presentado por la parte demandada, por cuanto no se ha vulnerado su derecho al trabajo del trabajador al haber simplemente culminado el periodo laboral realizado por la Corte de Loreto, donde venía desempeñándose como secretario judicial el demandante Chávez Ríos Javier, siendo que conforme se aprecia de sus recursos de agravio constitucional, el demandante señala que no se ha tomado en cuenta por los magistrados el hecho que el demandante se encontraba delicado de salud antes del cese. Sin embargo, el motivo por el cual fue el cese del trabajador fue específicamente por la culminación de su contrato de trabajo, que fue el 30 de abril del 2011, conforme se señaló en la carta con la cual se dio por culminado y agradeciéndole por los servicios prestados en la Corte de Loreto. Y asimismo, conforme a lo estipulado en la sentencia presente vinculante del expediente 5057-2013 de Rosalía Huatuco, se tiene que, en cuanto a procesos que vengan respecto de la misma pretensión del demandante, se deberá resolver así sea en trámite o ante el presente Tribunal Constitucional por declarar infundado la misma, por cuanto el demandante en ningún momento ha acreditado haber ingresado
por concurso de méritos a la Corte de Loreto, habiendo solamente trabajado 7 meses y 8 días. Por tanto, era divergencia o era la libre disposición del empleador renovar o no los contratos del trabajador, siendo que estaba próximo a realizar concurso de méritos para la plaza que ostentaba, por ende ya no se le podía seguir renovando su contrato de trabajo y no se vulneró para nada su derecho al trabajo como señala en el presente. Por tanto, y estando lo señalado, solicitamos se declare infundado su recurso de agravio constitucional presentado en autos. El doctor Eloy Espinosa Saldaña tiene el uso de la palabra. Gracias. Con usted, señorita Procuradora, hay algo que no entiendo de su argumentación. Si usted nos está diciendo que se había terminado la relación laboral, pero después hace referencia al precedente, porque el precedente por sí es vinculante, eso es tautológico, como recurso impugnatorio, es precedente y punto. Entonces, al precedente Huatuco, como que hay una contradicción en su argumentación, ¿no? Usted está reconociendo entonces que había una desnaturalización del contrato, porque si no, no podría apelar Huatuco. Entonces, no nos diga al principio que entonces se terminó bien la relación porque usted está reconociendo que el contrato es desnaturalizado. Díganos a tal caso que a pesar de la desnaturalización no vino por concurso y por eso no se puede quedar. Entonces, seamos para tener claro cuál es su argumentación, ¿sí? Gracias. Okay. Bueno, en principio el demandante alega eso en su proceso ordinario que se siguió en el proceso de amparo, señaló que el juez no ha tomado en consideración que ya había pasado el periodo de prueba de 6 meses que señala la norma según él, que es 4. Permite preguntarle, sí. Entonces, ¿para usted hubo desnaturalización del contrato, sí o no? A nuestro parecer no hubo desnaturalización de contrato porque el contrato Entonces, establecía... una sugerencia, no mencione Huatuco. Pues. Okay. Porque Huatuco es para el supuesto de contratos desnaturalizados en los cuales no haya habido concurso. Entonces ahí es la improcedencia y se va por la indemnización y no por la reposición. Nada más. Okay, gracias. Bien. Oído el informe oral del señor abogado y de la señora abogada, vista la causa, queda al voto. De cuenta de otro expediente. Causa número 31, expediente 1311-2016, proceso de amparo, seguido por Benito Erasmo Guerra Carhuaz contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Fernando Hilares Sea, y solicita informe sobre hechos el demandante, el señor Benito Erasmo Guerra Carhuaz. Muy bien, iniciamos la audiencia. Señor demandante, tenga la amabilidad de pararse. Usted ha solicitado el informe de hechos, el tribunal lo ha concedido. Explíquenos en forma simple y llana lo que a usted le ha sucedido. Eso se denomina informe de los hechos, sin hacer absolutamente vinculaciones legales, etcétera. Eso lo hará su abogado en el momento de la defensa técnica. Usted explíquenos simplemente qué es lo que pasó. Es para mí, en verdad, algo histórico. Y lo digo porque encontrarme ante la mala justicia de mi país, imaginémonos. Todo comenzó, señores magistrados, cuando Entel Perú fue motivo de despido de personal.
En el año 92 salí de Entel por el despido voluntario, entre comillas, porque se enviaba una carta. Una carta que para un trabajador obrero como yo significó bastante tristeza, porque fui trabajador pionero de la construcción de la primera antena parabólica del Perú, que se hizo en el distrito de Lurín, que después se llamó vía satélite. Entonces, cuando recibí esta carta de invitación, me sentí mal y tuve que aceptarla. No conocía las leyes ni cómo ampararme. Me dieron mi indemnización, mi pequeñita fortuna, porque Entel Perú, señores, era una entidad del Estado con su labor descentralizada. Esa pequeñita fortuna que tuve, señor, que fueron mi indemnización, lo deposité en el año 92, en el mes, ni bien me liquidaron en febrero, lo deposité en el banco en Bangkok. ¿Y qué pasó con Bangkok? El año 92, en el mes de abril, Bangkok quebró, perdí toda mi fortuna. Entonces me quedé desempleado con mi esposa, mis hijos, mis hijas. Y a los 57 años que salí, era difícil encontrar un trabajo. Sin embargo, en Entel aprendí unos trabajitos que me fui desarrollando mi labor y la existencia de mi hogar. En el 97, en el mes de noviembre del 97, señores magistrados, me topé con un grupo de tramitadores. Me preguntaron por mi caso. Me dijeron, señor Guerra, no se preocupe, nosotros lo podemos lograr su pensión. Y caí en manos de estos señores. En efecto, hicieron el trámite. En el mes de abril del año 98 comienzo a tener mi pensión. En ningún momento, señores, yo me imaginé que esto era una trampa. Todo mi devengado se lo quedaron ellos. Y en el mes de octubre del 98 se nos dice que se nos había suspendido nuestra pensión porque todo el documento que nosotros habíamos presentado era falso. Entonces me llegó una resolución en el mes de diciembre del 98 denegándome. Y fui demandado por la ONP. Nuestro juicio, si no me equivoco, duró 7 años. Hasta que un 5 de octubre del año 1995, el cuarto juzgado especializado de Lima nos dio la sentencia, en la cual fui afectado por 1 año y ya tenía que estar firmando 2 años el libro que uno tenía que ir mensual a firmar. De Lurín tenía que venir a Lima todos los meses a firmar mi libro. Cumplí, señor. Siempre colaboré con la ley. Siempre colaboré, traté de cumplir con lo que se me había obligado. El 6 de mayo del año 2006, presenté formalmente ya mi petición nuevamente a la ONP, en la cual enviaba todos mis documentos que tenía, mi certificado de compensación de servicios y todo documento que tenía lo presenté, señores magistrados. Personalmente lo presenté, me lo recibieron, inclusive me pidieron que presentara una carta a poder de Telefónica, porque Entel Perú fue absorbido por Telefónica. Y en efecto tuve la oportunidad de presentar mi certificado que me daba Telefónica, en la cual decía que efectivamente Benito Ramos Guerra Carhuaz había trabajado en Entel Perú del 25 de junio de 1970 al 5 de febrero del año 1992. Perfecto. Bueno, el tribunal ha comprendido perfectamente. Yo le ruego, señores, puede tomar asiento, nada más. Un segundito. Yo estoy aquí porque confío en ustedes. Muy bien, tome asiento. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de realizar la defensa técnica de su patrocinado. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchísimas gracias, señor presidente e integrantes del Tribunal Constitucional. Para mí es un honor hacer este informe oral, ya que yo estoy convencido que vuestra presidencia va a hacer justicia
a esta persona que se le viene vulnerando 10 años el derecho de percibir una pensión de jubilación. Es importante, señor magistrado, mencionar que la primera sala civil, los integrantes, han cometido una irregularidad bárbara. Sin embargo, nosotros hemos interpuesto recurso de agravio constitucional, la cual se ha concedido, y voy a desarrollarlo. Señores magistrados, todo esto, como dice mi patrocinado, comienza pues en la época del año 92. Él fue víctima de los despidos en la época del expresidente Alberto Fujimori, la cual pues él se retiró con más de 20 años de haber laborado en la empresa Entel Perú. Sin embargo, a ello pues él ya cumplía los requisitos legales, inclusive para poder solicitar una pensión adelantada en aplicación a la ley 18471. Él ya tenía 57 años de edad y tenía los años de aportes, porque también adicionalmente a ello había trabajado en una empresa Fujita Gumi. Con ello cumplía los 22 años y 9 meses de aportes. Sin embargo, pues en el año 97, por la situación económica que se encontraba mi patrocinado, pues él fue víctima de unos tramitadores, las cuales estaban integrado por funcionarios de la misma ONP y también funcionarios del Banco de la Nación. En ese entonces, pues, ellos captaban personas de edad, de la tercera edad para poder jubilarlos, la cual ellos, pues, a estas personas lo ponían en una empresa fantasma, que era la empresa Villalobos, una hacienda llamada Villalobos. Sin embargo, señor presidente, pues, mi patrocinado percibió una pensión, pero al poco tiempo la ONP pues denuncia este hecho, donde fueron procesados conjuntamente funcionarios de la misma ONP y también del Banco de la Nación y cientos de jubilados. Sin embargo, pues mi patrocinado, por el desconocimiento de la ley, no pudo acogerse a lo que es la jubilación adelantada, que sí ya tenía ese derecho para poder percibir una pensión. Resulta que mi patrocinado, como acaba de decir, él cumplió toda la formalidad de ley, ¿no? Una vez ya cumplido la sanción penal, el día, ya cumplió la sanción penal, pues ya una vez rehabilitado, el 12 de mayo del año 2006, se solicita la segunda activación del expediente administrativo, donde él ha adjuntado, ¿no?, documentos, la cual acredita los años de aportes como el vínculo laboral de su primer empleador. Sin embargo, transcurrió el año 2006, 2007, pasó 15 meses y la demandada no se pronunciaba. A ello, pues, pasó año 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. ¿Qué dice la demandada en el año 2011? Estos son los documentos que mi patrocinado ha presentado como medio probatorio, ¿no? El certificado de trabajo de Fujita Gumi, que ahí le he puesto, también ha juntado las remuneraciones por Fujita Gumi, lo que es también la copia de la cédula de inscripción a lo que es Orcinea. También ahí ha juntado, como podemos observar, una liquidación por el tiempo de servicio de la misma empresa Entel Perú, donde ahí mismo señala que él ha trabajado más de 21 años. A ello también se corroboró con una declaración jurada expedida por el empleador, en este caso cuando ya fue adquirido por la empresa Telefónica, porque Entel Perú fue absorbida por Telefónica, le expide una declaración jurada, donde efectivamente ratifica que mi patrocinado laboró en dicha empresa. Y a ello, señores magistrados, se adjuntó una vigencia de poder que el representante legal de ese entonces, que era el señor César Elogio Borgoña Estelles, tenía facultades para poder expedir materias directivas y en materia laboral y seguridad social. Entonces, él había cumplido toda esa formalidad para que el expediente administrativo por segunda vez sea calificado. Sin embargo, la ONE pues no quiso, pasó tantos años, más de 5 años, y mediante pues notificación de fecha, mediante notificación de fecha 26 de febrero del 2011, le dice,
proceso de solicitación de pensión de jubilación ha quedado resuelto mediante resolución 51.095-98 ONP de 1 de diciembre del año 98. Es decir, señores magistrados, que la ONP, después de haber tenido un harto tiempo para poder hacer la calificación del expediente, se basaron en la resolución que lo denegaron por haber cometido el delito. Sin embargo, pues existe en nuestra Constitución, en el artículo... Señor abogado, puede concluir. Concluya. Solicite qué es lo que va a solicitar al tribunal. Es la expresión que le vamos a escuchar. La última parte. Ya usted sabe cómo se termina en estos casos. ¿Qué solicita al tribunal? El tribunal ha comprendido perfectamente la petición. Lo que quiero llegar al punto, señor magistrado, le permito que me dé un poco más de tiempo, por favor. Mire Es usted. que el tiempo ha concluido y tenemos que dar el tratamiento igualitario a todos los señores abogados. Concluya, señor abogado. Se le está solicitando que concluya. Sí, señor presidente. Mire, lo que pasa es que la primera sala pide una resolución, la resolución número 6 de octubre del 2015, la cual ha hecho omisión a ciertos documentos medios probatorios, ¿no? En ese sentido... Señor abogado, se le está diciendo que la sala ha comprendido. Dé usted la última expresión, si no voy a cortar. Entonces, dé usted qué solicita al tribunal. Solicito tal cosa. Solicito al tribunal, señores magistrados, que la presente demanda debe ser declarada fundado. En principio, que el juez constitucional dio la razón. El juez constitucional ha desarrollado criterios de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a los criterios ya establecidos por el Tribunal Constitucional. En ese sentido, ¿no? Hay una arbitrariedad que la sala ha expedido una sentencia que le dice a mi patrocinado: te declaro improcedente y vete a la vía ordinaria para delucir 6, 7 años más en el proceso ordinario. Sin embargo, mi patrocinado tiene 80 años, señor magistrado. Tiene 10 años litigando con la ONP. Muy bien. Entonces, oído el informe oral del abogado, vista la causa, queda al voto. De cuenta de los otros expedientes, señora relatora. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales porque, habiéndolo solicitado, no se han apersonado para realizar los abogados o porque no lo han solicitado conforme al reglamento del Tribunal Constitucional. Estando al informe de la señora relatora, se da por vistas las causas pendientes y quedan igualmente al voto. En nuestra calidad pido disculpas a los señores magistrados de maestros universitarios, expresamos nuestra satisfacción por la presencia de alumnos universitarios en este recinto. Ello va a servir a su mejor formación profesional. Se levanta la audiencia.